Yo la verdad que es algo que hace unos años jamás me hubiese imaginado en la vida. Para tener todas las contras que tuvimos, o sea, que tenemos como país en general, en realidad, le falta apoyo al deportista y ni te digo boxeo. Lo haría, siempre. Son experiencias y aprendizajes que vamos a tener que muchas veces no sabemos cuándo se van a poder volver a repetir. Bueno, muchas gracias por venir al segundo episodio del podcast. Primero que nada, preséntense. ¿Quién es quién? ¿Qué hacen? ¿Dónde trabajan? ¿Qué club tienen a cargo? Y después comenzamos con la dinámica. Bueno, muchas gracias por la invitación, Maxi. Yo soy Nicolás Casoni, para los que no me conocen. Soy profe del gimnasio Team Casoni. Y nada, profe de boxeo. Bueno, también muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Diego Pereira y me encargo también del Centro Juvenil Quebracho. Bien. Hoy vamos a hablar de algo que tenemos en común, que fue el viaje a México. Vamos a tocar un poco ese tema, ya que no se pudo hablar de trascendencia entre ustedes, hacer su opinión. Me gustaría saber qué piensa cada uno del campeonato, de sus boxeadores. Pero en principio, quiero saber, arrancamos por Nico, que está más cerca, después Diego, ¿qué sintieron el hecho de viajar a un campeonato del mundo? Como tal, más allá de que sea amateur, ¿qué se sintió personalmente? La verdad que es difícil describirlo con palabras. Yo la verdad que es algo que hace unos años jamás me hubiese imaginado en la vida. Después el trajín del día a día creo que como que te hace naturalizarlo y como que en el momento, o por lo menos me pasó a mí, no le das la relevancia que realmente merece. Porque yo ya te digo, hace unos años me preguntabas y era algo que no me imaginaba en la vida. Y después el haberlo conseguido, la verdad que hoy, después de que ya pasó, lo pienso y lo disfruto muchísimo más. ¿Vos, Diego? Bueno, a mí me pasa también que nunca me imaginé ser parte de algo de esa trascendencia. Me encantó, lo disfruté en el momento, bueno, vivirlo con mi boxeador, decirle, disfrutá de esas experiencias, nunca sabemos cuándo se pueden volver a dar. Mismo siendo boxeador, jamás en algún momento se me pudo haber pasado por la cabeza. Y hoy en día, después de que pasó, me pongo a pensar qué tengo que hacer o qué tengo que volver a hacer para que otro de mis boxeadores vuelva a participar de algo así en caso de que se vuelva a dar la oportunidad. Ya que tocamos el tema de boxeadores, Nico fue con Thiago Santos, Diego con Santiago Céspedes. ¿Cómo encararon la parte de preparación física y también mental, que es algo que no se toca mucho, porque el hecho de que los gurises se fueron a un campamento durante 20 días, creo que también uno como entrenador tiene que tener esa parte de tutor y de darle como una motivación del hecho de que va a estar lejos, pero todo vale la pena. ¿Ustedes cómo encaran la preparación, tanto física como mental? Yo en mi caso con Thiago, la verdad que lo tuve bastante fácil. De cara a la preparación deportiva, nosotros entrenamos normal, sobre todo porque el último mes de preparación Thiago lo hizo en México con el resto de la selección y yo no estaba. Entonces capaz que hubiese tenido que cambiar algo en ese último mes de preparación. Pero cuando se fue Thiago, nosotros veníamos entrenando normal. Y de cara a la parte psicológica, nada, tratar de motivarlo, de que hacerlo entender por un lado que es algo muy importante y que tiene que darle la importancia suficiente, pero por otro lado también transmitirle de que lo disfrute, que son experiencias únicas. Y en ese sentido, Thiago, por ejemplo, es una persona que es muy segura de sí mismo, confía muchísimo en lo que hace y eso para mí lo hace mucho más fácil. Viste que hay pibes que capaz que mentalmente son un poco más débiles o tienen más dudas. En el caso de Thiago, por suerte no pasa eso. Él está súper convencido de lo que hace y también lo acompaña de la forma que entrena. Entonces para mí fue como seguir el día a día. ¿Para vos, Diego?
Y para mí, con Santi, el tema de la preparación, un poco de la mano como venía Nico, seguimos entrenando. La realidad es que supimos con muy poco tiempo de anticipación el tema del viaje, entonces tampoco podías ponerte a preparar, o sea, hacer una preparación previa para el campeonato. Entonces lo que pensé fue, ellos en el último tiempo van a trabajar más que nada el tema de sparring, el tema de velocidad, fuerza rápida y demás. Entonces a una preparación física en el gimnasio más orientado al desarrollo de la fuerza, para que cuando vayan y hagan la transición en México no pierda ese trabajo allá. Y la parte mental, la verdad que siempre traté de darle la importancia que se merece esta oportunidad que tuvimos, pero tratar de trabajarlo como algo natural. Que sea algo, pasó porque tenemos que estar ahí, porque lo ganamos, y que sea algo que puede volvernos a pasar en cualquier otro momento porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces, que sea lo más natural posible, que vaya y se lo tome como si fuese un evento acá y demás, que no sea... Porque a veces la presión de vamos a México, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, te termina jugando en contra, que creo que es un poco algo de lo que nos pasó, principalmente en el primer combate, y bueno, más que nada por ahí. Sí, como sacarle un poco de presión a... Claro. Que sea algo que... Yo, por ejemplo, algo que le comentaba a Mati, no sé ustedes, yo estaba medio en modo tóxico de mirar cuando hacían un vivo, cuando hacían algo, o cuando él subía un video, mirar y darle mi evolución, o sea, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, y estar como, estaba bastante pendiente en ese sentido. ¿Ustedes estaban también pendientes o dejaban que fluyera y que ellos llegaran al fin del día y les comentara, mira, me pasó esto y esto y esto, hicimos esto y esto y esto? No, yo en mi caso con Tiago sí hablábamos bastante, intercambiábamos un poco, pero yo la verdad que justo con Tiago me siento tan tranquilo, porque él ya conmigo lleva 5 años, ya más o menos venimos con mucho tiempo de trabajo juntos, él ya lo tiene súper asimilado, sabe cómo me manejo yo, vamos por la misma línea y él es responsable, es obediente. Entonces yo con él la verdad que tengo la tranquilidad de que él va a hacer las cosas bien, y aparte que estábamos con un ida y vuelta ahí, capaz que no diario, claro, pero viste, cada 2 días, cada 3 días estábamos hablando. Yo tampoco quería estar atomizándolo, ¿no? Y tampoco yo quería de mi lado pasar por arriba del trabajo de Germán. Entonces yo iba un poco viendo ahí cómo se manejaban, y en base a eso capaz que le marcaba algunas cositas puntuales, pero no mucho más. Claro, sí, el tema de, yo lo que hablaba con Matías es eso, de, no sé, en realidad no le cambiaba la estrategia ni mucho menos, sino que le decía, vi esto estaba bueno, vi esto creo que no sé qué, no sé cuánto, pero quería saber si era el único que estaba todo tomado. No, en mi caso también, es más, a veces me ponía y le mandaba, vos ya no me contestaba, ¿qué te pasa? Que ya me estás cambiando por Germán, medio que lo toxiqueaba un poco. Pero bien, porque también me pasaba lo mismo que le pasa a Nico con Tiago. Sabía y tenía la seguridad de que todo lo que hiciera, en realidad él iba a responder a eso, porque cuando quiere algo siempre se lo ve centrado, siempre está totalmente seguro de las cosas, cómo las tiene que hacer y cómo hacerlas. Y la forma de boxear, por ejemplo, por más que muchas veces le pidan cosas puntuales, él tiene un estilo fijo, sí, una estructura y tiene. no lo cambia. Claro. O sea, y es muy difícil hacer ese cambio en tan poquito tiempo. Y aparte a veces también es muy distinto lo que uno ve de afuera y pretende y quiere con lo que también después se puede hacer. Sí, obvio. Bueno, estábamos allá y cambiaron los planes rotundamente hasta en el vendaje. Sí. Eso, justo hablábamos con Matías, de que uno como entrenador también, cuando te cambian de vendaje, ya tienes que cuidar más a tu boxeador, ya el tema de las lastimaduras que le pasó a Tiago. Bueno, hicieron la preparación en la altura. Yo no sabía que iban a estar en la altura hasta una semana antes que se fueran. Por eso, o sea, eso quieras o no, también, bueno, es como se dio todo, fue como llevándola, pero creo que se supieron desenvolver bastante. Y bueno, después vamos a hablar más adelante del tema del rendimiento, pero creo que más allá de que siempre hablamos que el tema del cinto y de la coronación es lo que uno pretende siempre, porque es para eso lo que entrena, ¿no? Ya sea un campeonato del mundo, un torneo nacional o pelear con el de la esquina,
siempre quiere ganar, pero yo creo que los gurises también fueron con una mentalidad bastante concentrados y como que fueron a un plan, y eso también se notó por lo que tienen ustedes como entrenadores, de lo que brindan a su boxeador también, ¿no? Esa confianza, eso que decís vos, son años trabajando, yo lo formé, yo todo, es como que eso también a nosotros como entrenadores nos da como una tranquilidad y sabemos que pase lo que pase, están dando el 100 o más. Es que yo creo que si los chiquilines no tuvieran esa madurez y no fueran así de responsables, no hubiesen llegado a donde llegaron. Si hubiesen sido chiquilines que vos tenés que estar atrás de ellos para que hagan las cosas, llamándolo para que vayan al gimnasio, no llegan a donde llegaron. No, eso tal cual. Porque son los mejores en la categoría en todo el país. O sí, sea, además, para llegar a eso, justamente todos pasaba más o menos eso, de que eran los mejores. Y tuvimos la suerte de que fue un año bastante competitivo. Yo creo que estuvo lo de Argentina antes, que fue como... Mati ya había viajado antes, pero por ejemplo para Thiago y para Santiago, la primera experiencia de viajar y el tenerlos a ustedes ahí, yo creo que también es tipo, más allá del resultado, porque el rendimiento no tiene nada que ver con el resultado, lo que siempre digo, pero el hecho de estar ahí ustedes presentes y su primer viaje y todo, yo creo que también eso les da como venir de todo un año competitivo, tener un primer viaje, prepararse y tener otro viaje de esta magnitud, creo que también a ellos les motiva bastante y como te digo, más allá de que tenemos la suerte de que son tan bien enfocados, como que aún más se pusieron en lo que realmente quieren y mostrar para lo que están, obviamente, ¿no? Como dicen ustedes, si fuesen desprolijos no hubiese chance de que... Sí, yo creo que ellos entienden también y agradecen el que nosotros los acompañemos de la forma que lo hacemos. Y vuelvo a lo mismo, por eso están donde están. Yo me pongo a pensar y Thiago, por ejemplo, con 17 años, ya salió a pelear a Argentina, fue un campeonato mundial. Yo con 17 años no me hacía ni la cama en casa. Sí, o sea, bueno, sí, es verdad. Sinceramente. O sea, y el pibe con 17 años, a nivel deportivo, está logrando cosas impensadas para la gran mayoría de los chiquilines. Y no solo impensadas para la mayoría de los chiquilines, impensadas para el boxeo uruguayo. Totalmente. En el amateur. Porque uno en profesional sabés que tenés que viajar, sabés que tenés que hacer un gasto, sabés que tenés que hacer una inversión, sabés que tenés que hacer una preparación física específica para algo. En el amateur era, peleó este sábado, peleó otro sábado en Alexandre Team, en Casoni, en Quebracho, y no era más que eso. Difícil ir a Argentina, difícil ganar en Argentina, difícil ir a México, y ganar en México era como algo que no se veía. Y en realidad que es como decimos, antes era impensado en general pelear todos los fines de semana. Sí, eso sí me hablaba. O sea, fue un año, o fueron 2 años en mi caso, donde hubo muchísima competencia todos los fines de semana. Si queríamos un día saltearnos un combate o lo que sea, también tenías esa posibilidad, que antes eso la verdad es que no pasaba. Peleabas cada 3 meses, sí, probablemente. ¿No? Retomando un poco el tema de los viajes, para ustedes, hablo ya como entrenadores o como personas individuales a sus boxeadores, independientes a sus boxeadores, ¿qué fue lo más difícil para el viaje? Del viaje, de todo, la preparación, todo para ustedes. ¿Qué fue lo más difícil de viajar a México? Juntar la plata. Estamos en la misma. Estamos en la tren la misma, ¿vos sabés? Sí. Quedé muerto. Sí. Sí, a mí me pasó por ahí, por el tema de lo económico. Tuve la suerte de que Quebracho pudo darme parte del dinero. Sí, está bueno que explayen un poco cómo hicieron, cómo lograron, si tuvieron sponsor, si tuvieron apoyo de otras personas, estaría bueno también. Sí, en mi caso fue eso. Quebracho pudo darme parte del dinero recaudado gracias al torneo que hicimos. Eso me ayudó pila, es la realidad. Y bueno, después, para mí lo más difícil, y me sigue costando, y si bien estaba con ustedes y lo disfrutaba un montón, también llegaba la parte de la noche donde más la sufría porque no estaba con mi hijo. Para mí esa particularmente fue la parte más difícil. Y el hecho de pensar que pueden haber otros viajes o pueden haber otras posibilidades y vivirme de nuevo sin él, después de enterarme que él la pasó mal, de que extrañó muchísimo y ese tipo de cosas, eso es lo que más me costaría en un futuro, volver a tomar la decisión sobre si viajar o no. ¿Vos, Nico?
Sí, yo en realidad lo hice a pulmón pura y exclusivamente, lo del viaje, no tuve ayuda de nada. Los sponsors que tenemos, yo se los dejo para los peleadores. O sea, yo como Casoni como tal no tiene sponsor. Casoni como tal no tiene sponsor. Los sponsors que va surgiendo son para los boxeadores, para ayudarlos a ellos. Yo por suerte tengo un trabajo aparte del gimnasio. Y bueno, hice un esfuerzo, pude hacerlo. Sabía que también son cosas que capaz que se dan una vez en la vida y que tenés que aprovecharlo. Es que sí. Quería acompañar a Thiago. En su momento, cuando tenía a Kanapkis en la selección, que fuimos al latinoamericano en Chile y al de Brasil, que lo acompañé, ahora también quería acompañar a Thiago. Y si el día de mañana tengo a otro, lo voy a querer acompañar también. Pero nada, lo más difícil fue eso, el tema económico. Y después también que me pasó con mi hijo, que se enteró que me iba y es como que se le activó el modo ese de extrañarme y también quería hacerme 3, 4 videollamadas por día. Claro. Y también el sentir que no podía yo darle la atención esa necesaria me lo hizo un poco difícil. Pues también teníamos hora de diferencia. También era eso. También. Justo los tres somos padres y esa es hora de Y diferencia. después ni que hablar la coordinación con el gimnasio, ¿no? Que me tenían que cubrir mis clases, que yo no estaba. O sea, si bien yo en mi gimnasio tengo más profes, pero el motor del gimnasio soy yo. Soy yo el que está para todo y eso a veces el no estar se hace medio difícil y tenés que empezar a delegar y también es como incómodo tener que pedir, ¿no? ¿Y ustedes creen que con o sea, más allá de que si el esfuerzo valió la pena o no, que eso creo que valió la pena, ¿ustedes creen que lo volverían a hacer si surgiese la posibilidad ahora? ¿Volverían a hacer, repetirían todo lo mismo o cambiarían algo del viaje? Yo en mi caso habría que ver cómo se da todo, pero te diría que sí. Siempre y cuando lo económico me lo permita, creo que después sí. ¿Vos, Diego? Sí, yo estoy en lo mismo. Siempre que también lo económico me lo permita, lo haría. Siempre. Son experiencias y aprendizajes que vamos a tener que muchas veces no sabemos cuándo se van a poder volver a repetir y todo lo que surja hay que apostar a participar. Yo en mi trabajo me tuve que pedir una semana de licencia. No, 10 días de licencia. De hecho, en mi trabajo estoy debiendo 4 días de licencia el año que viene. Bueno, estoy en números rojos. Bueno, pero está, una mancha más al tigre. Valió la pena, lo volvería a hacer, pero está, hay un montón de cosas que a veces que no se ven, que tenés que hacer para poder cumplir. Porque viste que está eso que piensa que te vas de vacaciones, cuando en realidad, 0 vacaciones. Fuimos pura y exclusivamente a trabajar. No, y ni que hablar que no tuvimos que pagar un pasaje cada uno. Tuvimos que pagar 1,5. Ah, sí. Que ese no es un detalle menor. Bueno, mira, podríamos tocar esa parte. O sea, si para nosotros ya el gasto iba a ser bastante bravo, agregarle que tuvimos que comprar otro pasaje porque perdimos un vuelo. No, eso fue. No, pasa que queríamos llevar a Diego a Chile. Ahí va. Queríamos, porque no tuve la posibilidad de ir a Chile en la Latinoamericana. Entonces... Fue como la frutilla de la torta. Si estaba fundido, quedé recontra fundido. Lo fundimos más. Ahí te arreglás con Diego, así que no tengo nada que ver yo en ese medio. Pero, por ejemplo, teniendo en cuenta esto del campeonato del mundo y de los viajes, ¿ustedes creen que es posible hacer algo así en Uruguay? Sin apoyo del Estado lo veo demasiado difícil, demasiado complicado. Porque más allá que los otros países se paguen los gastos de los pasajes, vos te tenés que darle estadía, tenés que darle un lugar donde se queden. Una infraestructura para entrenar. Y todo eso sin ayuda del Estado o de grandes sponsors, me parece que es muy difícil. Sí, ¿para vos, Diego? No, lo mismo. Yo creo que más que difícil es, hoy en día yo lo pienso y para mí, después de haber visto esta instancia, haber vivido esa instancia, yo lo pienso y para mí es prácticamente imposible. Sí, para ustedes, ¿dónde sería el lugar ideal para hacerlo? Si en caso de que se pudiese. Porque viste que en Uruguay está como muy separado todo, ¿no? Tenemos el norte, que hay infraestructura como para, en caso de tener apoyo, hay municipios, hay lugares, hay canchas, hay... En el sur tenés Punta del Este, tenés la capital Montevideo. Para ustedes, ¿cuál sería el lugar ideal? Yo creo que para como estamos nosotros situados y el apoyo que tenemos, más allá que sea poco o mucho, creo que Maldonado puede ser el lugar más estratégico y que
que se puedan hacer mejor las cosas. Que Sergio Marque escuche, ¿no? Ahí que está Y sí. Maldonado, que se ponga las pilas. El tío Sergio, que El ahí tío Maldonado. El Prezi. El Sí. tres. Sí, yo creo que sí. Más que nada porque Sergio está radicado en Maldonado y es donde más se pueden conseguir cosas. No, donde debe haber también la mayor infraestructura para albergar tanta cantidad de gente. Aparte que Maldonado está apoyando pila el deporte. Sí, eso es verdad, Hay bastantes veladas ahí en Maldonado. Bueno, hay que anotarlo entonces. Sí. Vamos a llamar a Sergio después. Sí, después llamamos a Sergio. Ustedes, con esto del viaje, se formó una selección que más o menos estamos todos de acuerdo que era la que tenía que ser. A grandes rasgos, creo que todos los que estaban ahí se lo merecían. ¿Cómo vieron el nivel general, no individual de cada boxeador, sino el general de Uruguay con respecto a las demás selecciones? Porque competimos con México el 90% de las peleas. Pero también hubieron otras peleas que nosotros estuvimos viendo y posibles rivales y todo esto. ¿Ustedes cómo ven a Uruguay, la selección que hoy está representando a Uruguay, que representó a Uruguay en México, cómo lo ven con respecto al resto? El nivel, el tema del rendimiento, nivel en general, no individual, en un grupo, ¿cómo lo ven? Yo creo que estamos a la altura. Creo que todavía nos falta. Creo que estamos un escaloncito abajo de las selecciones A de cada país, pero creo que le podemos hacer pelea a cualquiera. Sí, a mí particularmente me pasó que también vi que pudimos hacer pelea a cualquiera y lo mismo que él. Hay selecciones realmente potentes que considero que estamos, no sé si uno, para mí 2, 3 escaloncitos más abajo, pero el nivel que demostró Uruguay en realidad fue muy alto. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Nosotros acá como selección, salvo ahora en este caso el viaje que Samson se hizo cargo para los deportistas, pero después el resto los boxeadores no tienen ayuda de nada. No, con suerte algún sponsor que tengan ellos, pero... No, y normalmente las selecciones también que se preparan durante más tiempo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el que conozco porque viví en España muchos años, y la selección en España, por ejemplo, vive en un centro de alto rendimiento, los de la selección, que tienen el gimnasio, tienen masajista, fisioterapeuta, psicólogo deportivo, nutricionista, preparador físico, entrenador de boxeo. Tienen todo ahí, tienen para estudiar, comen, duermen y todavía tienen un sueldo. Que de hecho a muchos deportistas en España les cuesta dar el salto a profesional porque van a perder todos esos beneficios. Entonces nosotros acá, que no tenemos ayuda de nada, que los pibes tienen que pagarse el gimnasio, a no ser que el profe los beque, como es el caso de muchos. Pero después se tienen que pagar los boletos para ir a entrenar, se tienen que pagar la comida, tienen que pagar un preparador físico, tienen que pagarse todo. ¿Cómo con tanta diferencia de posibilidades podemos pretender que no haya diferencia deportiva? Bastante que hacemos. Eso mismo, yo creo que bastante. Por eso te decía que cómo vieron el nivel. Para mí fue un nivel respetable para tener todas las contras que tuvimos. O sea, que tenemos como país en general, en realidad. Le falta apoyo al deportista y ni te digo boxeo, que es un deporte que se ve allá abajo. Y la cantidad de boxeadores que presentamos también. ¿Presentamos cuántos? 6 boxeadores. 6. Sí. 6 boxeadores. Vimos 3 el finalistas. caso. Tuvimos 3 finalistas, pero vimos el caso de Argentina, presentó ¿qué? 26, 24. Sí. O sea, entonces ahí vos decís, yo tengo 6 posibilidades de ser campeón del mundo. 1 por categoría. 1 por categoría, en un caso que hubieron 2 en una misma categoría. Sí. Pero después todos los demás tenían fácil 3 chances por categoría. México tendría arriba de 100 deportistas. 200 y algo. 200. Creo que eran 200. Entonces ahí en realidad marca muchísimo la diferencia. Si se hace acá en Uruguay, ¿ustedes creen que Uruguay tenga, la selección de Uruguay, habrá más cupos o van a seguir siendo los mismos? Y eso depende del tío Sergio. No, yo creo ideal. que deberían abrirse más cupos. Creo que si se hace acá en Uruguay, mínimo 2 deportistas por categoría. Tanto masculino como femenino. Bueno, justo ahora la parte menor de edad, cadete o juvenil, ya se cerró. La parte 64 kilos
con Tiago. Bueno, Santi ya estaba en Elite. Elite. Matías pasa a Elite, a mayores. Entonces hay como una beta ahí para abrir, que estaría bueno, mismo para latinoamericano y todo eso, como empezar a abrir el abanico y no depender siempre de los mismos. Sí, captar nuevos talentos. Porque aparte ahora tenemos buenos boxeadores, más de uno en todas las categorías. Sí, y hay un nivel constante de peleas que también te hace potenciar, ¿no? Sí. Pero por eso, antes salíamos a todos lados con un boxeador por categoría, porque la realidad era que tampoco teníamos muchos buenos por categoría. Teníamos uno. Hoy en día, en cualquier categoría, hay 4 o 5 boxeadores que entre ellos se pueden ganar entre todos. Sí. Bueno, se vienen las finales, que fueron finales en los torneos, y en las peleas, que hay peleas que son muy cerradas. Sí. No, son muy cerradas y también han cambiado mucho los rivales. En las finales de 64 kilos, por ejemplo, de tu torneo, fue con un boxeador, fue Tiago con un boxeador, y en la final del torneo de Quebracho fue Tiago con otro boxeador. Dio la particularidad, por ejemplo, que en 60 kilos Matías sí fue con el mismo en los 2 torneos. Pero después hubieron casos donde en realidad el finalista cambió. Salvo los que fueron a la selección después, el finalista cambió. Sí, y en casi todas las finales de Quebracho y el torneo acá Alexandre Team, se repitieron muchas veces los finalistas. En el caso de Tiago, en el caso de Matías, en el caso de Santi Céspedes también. Pero porque también los 2 torneos fueron en simultáneo. Estoy seguro que si los torneos se hubiesen tenido en tiempos distintos del año, capaz que no estaban siempre los mismos finalistas. Puede ser. Porque es tan... Si bien hay punteros en cada categoría, pero hoy en día, mira que cualquiera te pone una sorpresa. Hay 3 o 4 en la categoría que te pueden dar una sorpresa. Sí, y tomar riesgos también por parte de los boxeadores. Capaz que a veces cambiar de categoría también te hace crecer. A veces, por ejemplo, Santiago bajar a 69, Mati subía a 64, Tiago ya peleando en 69, pero poner subir a 69 o bajar a 60. Yo creo que también eso los potencia también. Y sí, sobre todo teniendo en cuenta que yo lo que digo siempre, el boxeo amateur es un boxeo de aprendizaje. Y está bien perder, está bien arriesgar, y todo eso hay que tomarlo como una formación para después ser profesional. Pasa que a veces entramos en esa de que nadie quiere perder, y es entendible. Entonces, si a mí me ofrecen una pelea con Pepito en otra categoría, no la agarro, pero si me la ofrecen con otro que es más débil, sí la agarro. Cuando en realidad tenemos que soltar y bueno, está. Hay que arriesgar y si perdemos, perdemos, no pasa nada. Bueno, hablando un poco de eso de perder, de ganar, ustedes, ahora vamos a hablar del tema particular de boxeadores. Vos con Tiago, vos con Santi, ¿cómo los vieron en rendimiento? ¿Cómo los vieron en los fallos? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les dejó el campeonato con respecto a sus boxeadores? En esa parte individual, ya exclusivamente de ellos. Yo en mi caso vi un crecimiento de Tiago impresionante. La verdad que creo que las mejores peleas de Tiago fueron las del Mundial en México. Como que tuvo una madurez justamente ahí en el Mundial, que esa madurez que sea así en ascenso, la tienen pocos, porque por lo general a veces el estar en un evento tan grande te tira un poco para atrás. Y a Tiago no, lo potenció. Creo que fue las mejores peleas que hizo. Y yo estoy re feliz, re contento. Creo que el Mundial para Tiago fue un antes y un después. Tiago tenía un boxeo muy lindo, un boxeo en el cual era difícil tocarlo, porque tiene mucha movilidad, tiene un montón de herramientas, pero le faltaba desarrollar como el instinto ese de ir más al cruce, sentirse fuerte, sentirse seguro. Y en el Mundial demostró que si tiene que ir para adelante y buscar el choque, no tiene problema y lo hace bien. Y con respecto al fallo de la pelea de la final, Y bueno, ¿qué te voy a decir ahí? desplayate. Nada. ¿Lo que opinás? ¿Lo que pensás? Nada, ahí estoy la verdad que re caliente, porque yo me siento y Tiago se siente que fuimos campeón del mundo. O sea, eso no me lo saca nadie, lo tengo clarísimo. No tenemos el cinturón físico no lo tenemos, pero nosotros adentro sabemos que somos los campeones. Te jode y te molesta porque es como que no terminás de cerrar si no te llevas el cinto. Pero bueno, está, es lo que nos tocó. Tampoco gano nada con lamentarme.
Ya está. De hecho, nos dieron perdida la pelea y yo me re frustré, me puse re mal, me tuve que ir del evento a pensar un poco y cuando volví yo seguía mal y Thiago estaba como si nada. A Thiago la angustia le duró un rato y se repuso y él era más consciente de que nadie, de que bueno, pasó así, el destino lo quiso así y ahora hay que reponerse para lo que viene adelante. ¿Vos con Santi? Bueno, en mi caso con Santiago lo noté nervioso al principio. También soy consciente que Santiago es el mejor en Uruguay en una categoría que en realidad no le corresponde. O sea, Santiago es fácil 70 kilos. Fuimos en 75, se notó un poco la diferencia de categoría. Boxísticamente considero que superó al rival con el que perdimos, que fue el argentino, que ganó todas las peleas por nocaut. Al único que no le ganó por nocaut fue a Santiago. Regalando peso, porque en realidad se le veía la diferencia de peso. Exacto. Bueno, a su rival argentino, que no le descontaron puntos después de 3-4 golpes en la nuca. Eso también. Pero no me frustré. O sea, me pasé mal después por mi boxeador, en realidad. Pero quedé contento con lo que él dio. Y cuando vino para acá después, me di cuenta del cambio táctico que tenía que hacer yo con Santiago, de no hacerlo tan boxeador de distancia media larga, sino potenciarlo desde el lado media corta. Ser un boxeador mucho más incesante, que marca más la diferencia de ahí porque tiene una resistencia a los golpes, que la verdad que considero que muy pocos boxeadores, y más él regalando peso en 75 kilos, lo demostró. Y bueno, se notó ahora en estas últimas 2 peleas en 75 kilos con los argentinos, donde le cambié rotundamente el estilo de boxeo a que sea un boxeo mucho más frontal, que si los demás quieren el cruce, él lo busque. Y creo yo que marcó la diferencia y va a ser un antes y un después para el día de mañana, si se hace el latinoamericano también acá, para que él demuestre que no solo es el mejor 75 kilos, sino el mejor 69 kilos. Sí, eso porque no está Nico, pero no te preocupes, son los 3. O sea, vos sabés bien que no tiene chance. ¿Qué les espera a sus boxeadores a futuro? Bueno, después del Mundial, como que, hablando de amateur, como que se tocó un techo. Siempre sacando el tema del resultado. Amateur como que se llevó al tope que se podía llegar, que antes era impensado, un Mundial. Para ustedes, ¿qué les queda a sus boxeadores como para decir, voy a atacar por este lado antes de dar el paso o voy a esperar tanto tiempo para dar el paso al profesional? En mi caso con Thiago, queremos tener alguna instancia más a nivel internacional. Primero por el crecimiento que vi que tuvo Thiago con lo del Mundial. Y después porque también te das cuenta que el roce internacional es distinto al del medio de nosotros. Entonces peleas internacionales suman mucho. Yo antes del Mundial tenía pensado que cuando viniéramos del Mundial ya pasarnos a profesional. Y después del Mundial entendí que capaz que podíamos esperar a tener alguna instancia más a nivel amateur internacional para después salir a profesional. Vamos a ir viendo, no sé, ¿viste cómo es esto? Todo muy cambiante. Sí, de repente ahora tenemos un viaje programado a Argentina y capaz que la semana que viene se cae y es todo muy variante. Entonces depende de cómo se vaya dando todo. Pero lo que nos gustaría a nosotros es eso, tener algún torneo más internacional o algún cruce más internacional para después pasar a pro. Sí, en mi caso, yo apuesto a que el año que viene sea bisagra Santiago en una categoría menos. Entonces, al ser todo el año, como dije anteriormente, que él demuestre que es el mejor también en 69 kilos. Y una vez se logre eso, corregir un montón de elementos técnico-tácticos que considero que en el profesional no deben pasar. El hecho de salir con las manos abajo, porque es un deporte totalmente distinto donde una mano cambia rotundamente el combate y hay que estar preparado para eso. Entonces, nada, ir como con esto del rodaje
internacional, tratar de llegar por lo menos 15, 20 peleitas internacionales o la mayor cantidad que se pueda durante el año que viene. Ya vamos 6, creo. Y bueno, ya después de eso, sí, ver del salto al profesional. Pero como te digo, primero corregir un montón de errores técnico-tácticos que no pueden suceder en el profesionalismo, que es un nivel o una exigencia muy alta a mi criterio. No, y después también tienes que ver qué oportunidades hay, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Para ser profesional. Porque Sí. hoy en día ser profesional en Uruguay Es una inversión muy grande. difícil y no es solo cuando vos querés o cuando te sentís preparado para hacer, sino que te tienen que acompañar un montón de factores para vos poder ser profesional. Promotores casi que no hay, sponsor es muy difícil tener y la carrera del boxeador profesional es bastante costosa. Tomando un poco esto y un poco el viaje, a ustedes, el viaje, la vuelta, ¿les cambió la visión? O sea, no el hecho, esto sí, del rodaje internacional o de un nivel alto para nuestros boxeadores, sino el hecho de cómo seguir trabajando tanto con los que están hoy presentes como los que vienen atrás, que agarran el envión de Thiago, de Santi, de decir, bueno, ellos llegaron, yo quiero ser como ellos. ¿A ustedes les cambió la mentalidad y el método de trabajo o les está cambiando de a poquito cómo mejorar, qué pulir, qué no, qué atacar? Sí y no, o sea, por un lado te abre la cabeza el viajar, el conocer otros deportistas, otros entrenadores, pero a mí también por otro lado me dio como confianza en mi trabajo. Sí. Vi cosas fuera que con deportistas que capaz que tienen muchísimos logros a nivel internacional y siento que no estoy lejos y que el trabajo que estamos haciendo acá me puede llevar a eso o incluso a un poco más. Porque a veces uno, sin darse cuenta, como que empieza a cuestionar su propio trabajo, ¿no? Como que crees que afuera se hace todo mucho mejor de lo que vos haces acá. Y empiezan esas dudas con nosotros mismos. Pero después salís afuera, ves lo que hay afuera y a mí en mi caso me dio tranquilidad y me dio seguridad de que no estoy atrás del resto. Es todo cuestión de tiempo, ¿no? Sí, obvio. Bastante tiempo. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo que a él, que por algún momento quizás sí cuestioné un poco mi forma de trabajar, pero después de ver, en realidad de tener estos resultados, ver que nada, que el nivel tampoco es muy por encima del nuestro, dije, estoy haciendo las cosas bien. Si hice las cosas bien con Santiago, me salieron bien, me pueden salir bien con el resto de boxeadores que tengo y considero que tengo que seguir por ese lado, obviamente mejorando ciertas cosas, pero apostando al crecimiento siempre y bueno, la capacitación para poder brindarle siempre lo mejor a mis boxeadores y que esa brecha que hay entre algunas selecciones y nosotros sea la menor posible para su mejor rendimiento. Y que después también dependemos de mil cosas, no solo en nuestro trabajo, ¿no? No, sí, eso creo que... Porque una cosa lleva a la otra. Exactamente, pero está nuestro trabajo, están las características que tiene el boxeador como tal, después que no El aparezca entorno del boxeador. el entorno del boxeador, que no aparezca una novia, que no aparezca una necesidad de tener que trabajar 8, 9, 10 horas por día, que no aparezca una lesión. O sea, son miles de cosas que influyen. Como digo siempre, en mi caso, Thiago dos Santos. Thiago dos Santos es bueno por naturaleza y va a ser bueno estando conmigo, estando con Diego, estando con Maxi y estando con casi todos los profes, va a ser bueno. Capaz que uno lo puede potenciar un poco más o potenciar un poco menos, pero naturalmente el pibe es bueno y eso no hay con qué darle, ya está. Después tenés que tener la suerte que te caiga a tu gimnasio un Thiago y que justo ese Thiago no tenga que salir a trabajar 10 horas, que ese Thiago sea comprometido, que ese Thiago tenga disciplina, que todo el resto acompañe. Eso es lo más difícil. Que es lo habitual, ¿no? O sea, estamos en un contexto en Uruguay en realidad donde al apoyo del deportista ser tan poco
desgraciadamente en algún momento, con 20 años, cualquiera de nuestros boxeadores va a tener que salir a laburar. Porque los padres no lo van a mantener toda la vida. Laburan los tres. Los, O sea, bueno, salvo Thiago, creo, ¿no? No, Thiago- Thiago estudia y es barbero y que hace cortes a domicilio. Y Está, pero se la rebusca se y- la rebusca. claro. Santi trabaja hoy Santiago en día en hoy en Quebracho. día trabaja en Quebracho. No están lejos de lo que le pasa al resto. Obviamente tiene una varita mágica del hecho de ser buenos por naturaleza, pero también, quieras o no, a ellos también les pica la necesidad de crecer y de tener sus cosas y te llevan a eso también. Igual no es lo mismo trabajar para Quebracho, que es un trabajo que se acomoda bastante y te Al permite. deportista. Y tampoco el caso de Thiago, que hace algún corte de pelo por día. Obvio. Porque tiene una familia que quieras o no lo está apoyando. Obvio. Hay otros pibes que tienen que laburar en una barraca 9 horas o en la construcción o donde sea. Pero cumplir 8 o 9 horas de turno, ahí es complicado. Sí, ahí es obvio. complicado. Y como decíamos hoy, comparando con otras selecciones, si vos en una selección, la de España, tenés 10 boxeadores buenos y a esos 10 los podés apoyar a nivel económico y a nivel general, esos 10 deportistas van a seguir estando. Pero si a mí en mi gimnasio me caen 10 boxeadores buenos y no puedo apoyarlos a ninguno de ninguna forma, Sí, capaz se que va. de esos 10 me quedan 2, o Se me van. quedan 3, se van. Porque necesitan trabajar, porque necesitan hacer un montón de cosas que a veces el deporte no te lo da. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos cerrando. Después cada uno tiene su espacio para mandar algún saludo, para lo que sea, para agradecer, para echar algo en cara. No hay drama por eso. No, yo agradecer a todos el entorno del boxeo en general, que creo que somos una comunidad a la que nos tenemos que apoyar, porque estamos un poco olvidados en la sociedad. Y agradecer a todos los que trabajan por el boxeo, a todos los que dedican su tiempo, porque esto la verdad que nos lleva muchísimo tiempo, que nadie nos lo paga, lo hacemos de corazón. Agradecer a los pibes que se rompen el lomo por estar ahí, por luchar por su sueño, y que también indirectamente lo hacen por los sueños de nosotros. Sí. Creo que sin los pibes no somos nada. El boxeo sin los gimnasios no es nada. Así que creo que tenemos que seguir todos unidos, todos tirando para el mismo lado. Mensaje de paz. Sí. Y sí, ser unión, ser... Greenpeace. Exactamente, si no, no vamos a llegar a ningún lado. No, obvio. Y bueno, después agradecer a todo el mundo que labura también incansablemente, a la gente que va a las veladas a apoyar. A que compran la entrada. A todo. Y sí, si yo hago una velada y no me va gente, no voy a estás hacer queriendo más. decir? Y claro, necesitamos a todo el mundo. Vengan, por favor. Así que gracias a todos. Vamos a hacer un evento, por favor, estamos pidiendo que... apóyennos. No, yo de lo mismo que dice Nico, agradecerle a toda la gente que apuesta también un poco a los chiquilines, porque a veces ellos se consiguen algún que otro sponsor que les puede dar un poquito una mano. Y bueno, yo después agradecerle a cada uno de mis boxeadores también, que la verdad que esta posibilidad que tuvimos de haber viajado a México con Santiago, si bien el que viajó fue él, fue un trabajo que hizo todos los boxeadores que tengo en Quebracho para que eso se dé, marcando la diferencia en cada uno de los eventos de los que participaron, y que si ellos crecían el nivel de Santiago también crecía. Y bueno, como dijo Nico también, sigan apostando a los boxeadores, a los chiquilines, porque la gran mayoría de los boxeadores que son buenísimos hoy en Uruguay son todos menores. Sí. O son juveniles, tienen menos de 20 años. Entonces, sigan apostando a ellos y darle todo el apoyo que se pueda para que el boxeo en Uruguay crezca, y también únanse, por favor, las entidades para un mejor rendimiento deportivo en el futuro. Bueno, bárbaro. Vamos a comer asado. Bien, rica. bien. Salió bien, ¿no? chamullero, Salió fluido. Bien. Muy bueno. No es por nada, te robo cámara. Yo, Está perfecto. ¿cómo robo cámara? Boludo, mirá la facha que tiene. Ah, ¿Le voy a decir algo? Pero come.